le doy paso entonces a nuestro compañero, el candidato a doctor también, el ingeniero Luis Eduardo Gómez. Bienvenido. Muchas gracias, ingeniero. Buenos días para todos. Voy a encender mi cámara un momento para que los que no me conocen pues me vean, y los que de pronto ya no me recuerdan, entonces puedan ver una imagen real de mi vida en la actualidad. Bueno, agradecerles la oportunidad de participación en esta importante reunión que se va a seguir dando y que va a llevar a conseguir frutos importantes en el área de la investigación. Bueno, digamos, en primera instancia yo quisiera comentarles un poco acerca de cómo empecé este proceso, ¿no? Para muchos no es, o sea, muchos me conocieron cuando yo estuve trabajando como administrativo en el ITP, y también como docente cátedra en las noches. O sea, el tiempo en el que yo me dedicaba totalmente a trabajar en la institución. Pues en ese momento, digamos que mi vida era un poco tranquila, porque estaba en mi zona de confort. Digamos que estaba haciendo cosas que manejaba, ¿sí? Me dedicaba a hacer cosas que realmente había aprendido en la vida. Pero cuando se dio la oportunidad de participar en la convocatoria de Colciencias a nivel nacional y regional, como ya lo comentaron los compañeros, entonces en un principio yo fui un poco renuente a participar allí. O sea, la verdad, entendía en ese momento que mi vida ya estaba resuelta. Sin embargo, por cosas del destino y de compañeros, amigos, participé y apliqué para esa convocatoria, y hoy, pues, digamos, después de la parte un poquito compleja al principio de adaptarse a un doctorado en ingeniería, digamos que ya me siento con un poco más de tranquilidad, porque pues ya mi vida se ha adaptado un poco más a este nivel de conocimiento, ¿no? Sin embargo, la investigación no tiene por qué ser a nivel de doctorado, ¿sí? Lo importante es tratar de salir de esa zona de confort. O sea, de lo que yo entiendo, de lo que yo sé, con eso es suficiente. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues la idea es que todo surge a partir de una necesidad, ¿no? O sea, cuando tenemos alguna idea de investigación, ¿sí? Que hay que tener en cuenta que no es lo mismo que buscar información, ¿no? Porque cuando uno necesita buscar algo, pues simplemente va a Google, escribe el tema y por allí encuentra algo y lee, y con eso es suficiente. Pero cuando usted ya va a investigar, o sea, va a aprender cosas que usted no conoce, que no sabe a lo que se va a encontrar, de pronto tiene una idea, pero no conoce muy bien qué es lo que está alrededor de esa idea, entonces ya se convierte en investigación, ¿sí? Entonces, surge a partir de esa necesidad, ¿sí? A partir de un problema que se pudo haber detectado. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Entonces, por ejemplo, no es necesario que ya estemos en el ciclo profesional para iniciar una investigación, por ejemplo. Digamos que las investigaciones, digamos, como más asequibles, digamos, para un ciclo tecnológico, podrían ser las investigaciones de revisión de literatura, ¿sí? Es decir, buscar en los buscadores de referencias bibliográficas qué hay publicado, qué hay escrito, qué hay sobre alguna investigación en particular. Qué sé yo, por ejemplo, digamos, una idea podría ser investigar acerca de si el lenguaje todavía sigue siendo la base para el aprendizaje de la programación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ir a esas revistas a ver qué artículos hay publicados alrededor de eso, y entonces, pues, como tratar de hacer una idea más general y llevarla al detalle, de manera que se convierta en conocimiento importante para el mundo, o sea, como un aporte. ¿Qué otras cosas podría hacer? Bueno, de pronto, por ejemplo, revisar las tendencias actuales en ingeniería del software podría ser una idea, ¿sí? A ver en qué está trabajando el mundo. Realmente nosotros, como Instituto Tecnológico del ITP, estamos a la vanguardia, ¿sí? Entonces, a partir de eso podríamos ir a ver qué se ha escrito o qué se ha investigado alrededor de eso. ¿Qué otra cosa podría ser? Miren, por ejemplo, ahorita para desarrollo web y móvil hay muchos frameworks,
hay muchas opciones para desarrollo. Entonces, sí, nosotros podemos ir a, a Wikipedia o a Google y encontrarnos listados donde nos clasifican cuál es el framework más utilizado, pero ¿sobre qué base? ¿Sí? ¿A partir de qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué razones hay para que se haya clasificado de esa manera? Si nosotros vamos a los artículos, vamos a encontrar allí información mucho más precisa acerca de eso. Y con base en eso nosotros podemos escribir algo que sea interesante para la comunidad académica y científica. ¿Sí? Y como esos ejemplos, pues hay muchos, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con revisión de literatura es importante porque es ir a echarle un vistazo a la comunidad científica acerca de lo que se está dando sobre un tema en específico. Entonces yo les he comentado acerca de 3 temas que se me ocurrieron en este momento, pero como esos pueden encontrar muchísimos más, ¿no? O sea, cuando ustedes van a internet y encuentran un artículo, digamos, tipo blog, tipo sitio web, no hay la evidencia que de pronto lo respalde, ¿sí? Pues académica o científicamente. Mientras que si ustedes van a un buscador de referencias bibliográficas, lo que está allí ya ha sido filtrado, ha sido revisado por otros investigadores, ¿sí? Y ha sido dado el visto bueno de que realmente es válido. Entonces nosotros podemos hacer un compendio de todos esos artículos relacionados con mi idea y de pronto presentarla ya con evidencia, pues para que sea más clara y para que realmente tenga ese soporte que se requiere. ¿Listo? Miren que es, digamos, cuando uno piensa en investigar, uno siempre piensa en Google, ¿sí? Pero eso es más como búsqueda de información. Cuando uno va a los buscadores propios, a los sitios web, donde encuentra uno referencias bibliográficas, allí ya la cosa es un poquito más interesante, porque lo que usted ve allá está soportado por otras citas, por la revisión de pares académicos, de otros investigadores, tanto del ámbito nacional como a nivel internacional, ¿sí? Sabemos que hoy en día el inglés no es un impedimento para nosotros, ¿no? Ya que pues tenemos tantas opciones, hay un abanico amplio de opciones para traducir. Y en el camino pues vamos aprendiendo a conocer, por lo menos adquirir un vocabulario un poquito mayor que nos podría servir para hacer este tipo de consultas. Entonces, ¿cuáles son esos buscadores, no? Pues cuando uno no está metido en este mundo, uno dice, bueno, ¿y cuáles son esos? ¿Dónde están? ¿Cómo accedo a ellos? Bueno, el más básico de todos es Google Scholar, ¿sí? Google Académico. Básicamente ustedes allí pueden encontrar muchos artículos académicos o hay enlaces a revistas donde se han publicado y pues que tienen que ver con su tema en cualquier cantidad de idiomas. ¿Listo? Entonces, como ese hay muchos más. Obviamente algunos de esos pues requieren convenios con las universidades, pero aún así permite hacer las búsquedas y hacer consultas a través de enlaces donde son públicos. Estoy hablando de buscadores como Scopus, como Science Direct, Springer, Shimago, bueno, una cantidad bastante amplia de buscadores. Entonces lo que ustedes encuentran allí les va a servir porque eso ya está revisado, ya está soportado. Entonces, uno tiene una idea general, pero cuando uno va a investigar y empieza con un artículo, entonces uno busca un artículo relacionado con la idea que se tiene. Entonces, cuando tratas de leer ese artículo vas a encontrar cosas pues que pronto no están en tu alcance, a tu alcance en el conocimiento que manejas, pero eso te va a llevar a buscar otro artículo. Y en ese sentido vas a ir encontrando cosas que no conocías. Y esa capacidad de descubrimiento empieza a emocionarte porque uno empieza a leer y bueno, uy, caramba, esto yo no lo sabía. Lo suponía, lo intuía. Alguien me lo dijo, pero aquí ya es real, o sea, ya hay un soporte. Entonces, esa emoción de descubrir algo que uno creía cierto o que no conocía es bastante interesante y digamos que conlleva a que uno siga en ese mundo, ¿no? Entonces, esa capacidad de descubrimiento es muy, muy importante porque uno primero que todo encuentra investigaciones de todo el mundo y a pesar de que Colombia ya tiene muchos grupos de investigación, pues el conocimiento es casi infinito, por no decir que infinito. Ustedes van a encontrar que sobre el tema que elijan, de pronto no hay muchas investigaciones en Colombia, ¿sí? Como puede que sí. Entonces, eso los lleva a ustedes como a analizar qué está pasando en el mundo,
¿sí? O sea, la visión de uno ya no es a nivel local, regional, nacional, sino mundial, ¿sí? Entonces uno ya empieza a ver, vea, pues allá en Europa están trabajando sobre este tema. Nosotros acá lo hemos visto, pero todavía no le hemos puesto mucho cuidado. ¿Por qué no traerlo, importarlo y empezarlo a trabajar? Pues en aras de que los estudiantes estén a la vanguardia del conocimiento en el mundo, ¿sí? De parte tanto como de los docentes como de los mismos estudiantes, porque estos estudiantes a uno lo ayudan, lo impulsan a investigar, porque le preguntan cosas sobre temas que de pronto uno desconoce, y cuando uno va a investiga y encuentra, pues es muy gratificante ir a compartir ese conocimiento, ¿sí? Entonces, investigar tiene que ver mucho con esa capacidad de descubrir, ¿no? De encontrar esa emoción que se siente cuando uno encuentra cosas que creía o de pronto cuando no las conocía. Bueno, ¿dónde publicar? Pues muchachos, digamos, Colciencias tiene un sitio web llamado Publindex, donde hay una clasificación de las revistas donde se puede publicar. Y dependiendo de esa clasificación, pues está también el nivel de exigencia, ¿sí? Entonces, pues al principio el ingeniero Johnny mostró una diapositiva y de repente no se detuvo mucho a explicar qué significaban esas categorías. Sin embargo, pues para MinCiencias ahora hay 4 categorías, C, B y A. El orden de importancia va de A1, A2, B y C, en ese orden. O sea, la A1 son mucho más exigentes, muchas veces exigen ya los artículos en inglés, de repente tienen algunos parámetros un poquito más altos de medida, ¿sí? Entonces, si yo quiero empezar con una investigación y quiero llegar a una publicación, pues sencillo, me podría enfocar en una revista de tipo C, clasificada por Colciencias, ¿sí? ¿Sí? Y de esos hay muchos ejemplos, ¿no? Generalmente las universidades del país tienen su propia casa editorial y tienen sus propias revistas, y ellos son los que revisan, o uno puede enviar los artículos para que se sometan a revisión de parte de ellos y con eso llegar de pronto a una publicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando empecé el doctorado, el primer artículo que publiqué fue sobre una revisión de literatura, una revisión sistemática, sí, que es como lo más, digamos, lo más práctico de hacer, porque pues de otro lado están los artículos de resultados y pues eso ya tiene que ver con una investigación más aplicada, ¿no? Entonces, si ustedes tienen esa idea o esa intención, pues pueden arrancar desde ese punto. Ahora, claro, ¿no? Se necesita conocer algunos aspectos, digamos, algunas guías acerca de cómo se va a escribir ese artículo. Obviamente eso tiene una forma que de cierto modo se debe seguir para que pues sea aceptada en una revista. Obviamente no es nada del otro mundo, ¿sí? Se esperaría que en las asignaturas o en las unidades de formación de investigación pues se trabajaran esos temas, pero no tiene por qué ser tampoco del conocimiento del profesor si de repente pues no ha tenido la oportunidad de realizar una publicación. En ese caso, pues para eso creo yo que está el grupo de investigación que se está formando, ¿sí? Con el ámbito de poder brindar de pronto en el futuro algunas capacitaciones acerca de cómo estructurar un artículo, ¿sí? De cómo llevarlo a una publicación. Ahora, lo importante es escribirlo, basado en un formato predefinido. Ya luego buscamos dónde publicarlo. Ahora, hay que tener muy en cuenta que nosotros debemos elegir una revista que sea afines con mi tema de investigación. Miren que muchos artículos son rechazados no por malos, ¿sí? Ni por buenos, sino porque de repente no están acorde con los objetivos de la revista. Entonces le dicen ellos, no, qué pena, mira, tu artículo no tiene que ver con nuestro tema, entonces por esa razón no lo aceptamos. Ahora, ahí no termina la cosa, no, es que ya no me lo aceptaron, pues ya no sirve. No, busco una revista en donde sí tenga que ver en contexto con lo que estoy haciendo y vuelvo a iniciar el proceso y seguramente voy a llegar a una aceptación. Ahora, incluso hay revistas que rechazan los artículos porque les falta de pronto, digamos, bueno, de pronto no cumplen con los requerimientos mínimos de la revista. Entonces, ¿qué pasa? No lo aceptan, pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Mejorarlo, ¿sí? De pronto, hacer corregir esas sugerencias que nos dicen y llevarlo a otra revista. O sea, un artículo nunca va a morir porque le digan en la primera revista que no lo aceptan. Sí, el artículo se puede mejorar muchas veces y se puede llevar, o sea, un artículo casi siempre se lleva a la publicación. ¿Listo? Entonces, investigar es muy chévere,
al principio puede ser un poquito complicado, pues porque uno empieza con una idea y de repente hay susto porque uno no domina el tema. Pero cuando empieza a leer, y son cosas que uno lee relacionadas con lo que se quiere hacer, pues con más razón, digamos, se toma el gusto por eso y se va ahondando en la medida que se puede y al final, pues se llega a conseguir esa información que uno necesita. ¿Listo? Otra cosa importante es que, aparte de aprender nuevos conocimientos, uno siempre incursiona en áreas que no son del perfil de uno. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, yo estoy trabajando sobre energías renovables, ¿sí? Utilizando la inteligencia artificial, haciendo modelos predictivos. Para mí fue un poquito difícil al principio entrar a ese mundo de las energías porque pues ese no es mi fuerte, pero con la perseverancia, con las lecturas, con la investigación, he ido aprendiendo cosas que antes no conocía y que ahora, digamos, ya me hacen la vida un poco más sencilla, ¿sí? Entonces, eso es importante. Ustedes siempre van a poder incursionar en nuevas áreas, claro, enfocándolas desde su perfil, ¿sí? Algo que decía el ingeniero Johnny es muy importante, las redes de trabajo colaborativo, ¿no? Miren que, digamos, yo les quisiera comentar la experiencia que tuve este año, ¿sí? Digamos, para mi director de tesis tenía una tarea que tenía que ver con la escritura de un artículo, pues con lo de las energías renovables, pero a un nivel un poco más avanzado. O sea, él me propuso que yo hiciera un modelo predictivo de radiación solar para sistemas solares, ¿sí? Pero haciendo un procesamiento de imágenes de satélite. Al principio para mí fue pues muy interesante, ¿cierto? Pero cuando yo empecé a leer me di cuenta que conocía muy poco de eso, pero seguí leyendo y seguí leyendo y seguí leyendo y leí artículos y empecé a encontrar patrones, ¿sí? En los artículos que me llevaban a mí como a hacer ese aprendizaje significativo, o sea, a ir poniendo un poquito más de conocimiento en lo que ya sabía. Llegó un momento en que ya conocía sobre eso, pero me faltaba un impulso más. ¿Y cómo lo obtuve? Contactando a autores de artículos similares. Miren que el conocimiento es universal, muchachos. Y todos aquellos que han hecho investigación, digamos, o sea, uno se forma para compartir esa información con el mundo, con los demás investigadores. Digamos que yo probé con 3 autores de diferentes artículos similares y uno de ellos me respondió y pude reunirme con ese autor 3 veces. Y él trató de explicarme desde el principio, pero como yo ya había estudiado sobre ese tema, ya conocía un poco, entonces la cosa fue un poco más rápida. Y él logró darme como esa puntada final para que yo construyera ese modelo predictivo de radiación solar a partir de imágenes satelitales. Cuando ya fui a construir el artículo, chicos, compañeros, colegas, realmente no me tardé mucho porque ya tenía todo ese bagaje acumulado, ya tenía una cantidad de artículos seleccionados. Entonces miren que la escritura del artículo en ese caso fue rápida. Obviamente ahorita está sobre revisión de los directores, ya he hecho algunas correcciones, luego se irá a la revista, en la revista también harán correcciones. Mi director pues ya me puso la vara un poquito más alta porque me comentó que ese artículo íbamos a tratar de publicarlo en una revista Q1, ¿sí? Lo cual implica que se va a alargar un poco más. Las revistas Q1, como lo mencionó el ingeniero Jairo, son de importancia a nivel mundial y obviamente tiene mucho más complejidad y requiere cumplir con muchos más, digamos, requerimientos para que el artículo finalmente sea publicado. Sin embargo, pues es algo que está en proceso y que, si Dios lo permite, en algún momento se hará. Entonces, observen que al principio empecé como con esa emoción de ver qué encontraba, luego me fui como poniendo un poco nervioso porque lo que veía no era de mi alcance intelectual, pero en la medida que fui leyendo fui aprendiendo más, y cuando pude contactarme con ese autor que me contó experiencias similares pues, que él también había tenido que leer mucho, que él había tenido que conseguir, que digamos, buscar personas con conocimientos similares para que pudiera llegar a ese objetivo. Entonces, esa parte es muy importante. Ustedes siempre van a encontrar gente dispuesta a dar esa pequeña charla, incluso sin tener que pagar, ¿sí? Incluso sin tener que hacerlo, porque, pues como ustedes saben, el conocimiento, pues a nivel de la investigación, debe ser libre, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, puedo aportarle en algo a alguien, incluso desconocido, sobre un tema en específico, pues lo haría con gusto, ¿sí?
De hecho, entonces, eso es lo que tratamos de hacer ahora, como compartir lo que hemos aprendido para que los que deseen lanzarse al mundo de la investigación lo puedan hacer y no vayan a morir en el intento, como se dice. ¿Sí? Porque cuando nosotros tenemos un guía, podemos avanzar y podemos llegar a un buen puerto. ¿Listo? Entonces, para terminar, pues, quisiera decirles que el primer paso ya lo dieron y es mostrar como ese interés en investigar, ¿sí? Ahora en adelante, pues, la idea es seguirnos organizando de manera que podamos construir productos que beneficien al grupo de investigación, que beneficien al Instituto Tecnológico, que beneficien a la región del Putumayo y al mundo en el mejor de los casos. Sí, entonces yo pues quisiera agradecer que me hayan escuchado. La idea era como incentivar esas ganas por la investigación. Espero en algún punto haberlo conseguido. No se preocupen por dónde publicar, pues esas cosas vienen después y realmente no son tan complejas, ¿sí? Lo importante es tener esas ganas y empezar a escribir algo, obviamente con la guía de alguien que conozca un poco sobre los temas y irlo formando hasta que sea un producto que se pueda llevar a una publicación. Entonces, nuevamente, reitero mi agradecimiento por haberme escuchado y realmente la idea es invitarlos para que se motiven a iniciar con este proceso que no se requiere tanto del conocimiento sobre la investigación, es solamente querer que lo demás se va aplicando en el camino. Entonces, muchas gracias por su atención, espero no haberlos aburrido con mi intervención. No, para nada, ingeniero Luis Eduardo. Muchísimas gracias a usted por esa explicación tan significativa de su proceso vivido desde que estaba aquí en la institución y que sigue vinculado, ¿no? con estudiantes de 10º semestre.